les decía que estamos en Romanos capítulo 15 y vamos a leer a partir del verso 7. Vamos a considerar a partir del verso 7. Dice Romanos 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con las palabras y con las obras, con potencias de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Muy bien, bueno, esta parte que acabamos de leer, ya la semana pasada vimos el inicio, el inicio de esta porción, que es el verso 7, dice, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Y algo de lo que veíamos era esa unidad que debe haber dentro del cuerpo de Cristo, que es lo que está aquí hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les decía la semana pasada, con esa sabiduría que Dios le dio, de una o de otra manera, con un ejemplo y con otro, con un acercamiento, desde un punto de vista y otro, nos hace entender las cosas que Dios le estaba revelando para que nosotros pudiéramos ponerlas en práctica en la iglesia. Recordemos que las cartas, uno de los propósitos que tienen las cartas que escribe el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, tienen como una de sus metas el que la iglesia funcione de una manera correcta, que podamos caminar conforme a lo que Dios quiere que sea su iglesia. Recordemos que no somos un partido político, no somos un club social, no somos un club deportivo, sino somos parte de un reino, somos parte del cuerpo de Cristo y debemos funcionar de una manera especial. Es decir, la estructura que tiene la iglesia, si bien puede parecerse a alguna otra como asociación, si podemos decirlo así, o puede parecerse no a otra, sino puede parecerse a una asociación, entonces que tiene un líder, que tiene un cierto grupo de miembros, que hay algunos encargados de una cosa, otros de otra, con diferentes habilidades. En ese sentido hay un parecido con la iglesia, sin embargo, sabemos que nosotros, nuestra obra mayor y la obra principal que hacemos aquí en la tierra tiene una repercusión en el cielo. No solamente se quedará aquí como algunos de los políticos o algunas, pues no sé, movimientos sociales, de ayuda, de auto, ¿cómo se llama esta? Eh, Se me fue el nombre, pero de autoayuda, esa es la palabra de autoayuda, sino que nosotros creemos que lo que estamos haciendo tiene una repercusión en la eternidad. Entonces, hay esa estructura que Dios le dio a la iglesia para que podamos estar unidos de la forma en que Él quiere que lo hagamos. Y en esta carta el apóstol Pablo nos ha venido hablando, como les decía hace un momento, de diferentes maneras, pero siempre nos lleva a un punto. Y vamos a ver en esta noche, vamos a ver este
cuatro puntos que menciona aquí el apóstol Pablo. Bueno, él no menciona los 4 puntos, son 4 cosas que él menciona y que nosotros vamos a ver dentro de este pasaje que acabamos de leer. Lo primero que va a mencionar el apóstol Pablo es nuevamente esa obra que Dios hizo entre judíos y gentiles. Recordemos que al principio el mismo Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, dijo que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa era su primer misión en cuanto a los judíos. Sin embargo, ya estaba profetizado que también a los gentiles iba a llegar el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo no estaba diciendo algo nuevo, es decir, era algo que ya estaba profetizado. Lo que sí estaba haciendo el apóstol Pablo era revelarlo, es decir, quitar ese velo para que la gente pudiera entender de esos planes, esos propósitos, las profecías que Dios ya había dado en el Antiguo Testamento. Entonces, ya lo hemos visto, el apóstol Pablo ha hablado también mucho en esta carta acerca de judíos y gentiles, de que realmente no son judíos los que nacen biológicamente, digamos, de Abraham, sino que son judíos o son parte de esa descendencia de Abraham, los que son hijos por la fe, es decir, aquellos que creen en el Señor Jesucristo más allá de la nacionalidad. Eso ya lo vimos y el apóstol Pablo nuevamente, ya como al finalizar su carta, él quiere hacer como un resumen de estas 4 cosas que son muy importantes. Y la primera es que entendamos que somos hijos de Dios, tanto judíos como gentiles, por la fe en Jesucristo. Y el apóstol les va a citar 4 pasajes de 4 libros diferentes. El primero que les cita está en el verso 9. Dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Va a citar el apóstol Pablo una porción del Antiguo Testamento donde Dios ya nos muestra cómo entre sus planes tenía también al pueblo gentil, no únicamente a los judíos, sino que también ya los gentiles estaban incluidos en el plan de salvación. Y dice en este pasaje, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Está citando el segundo libro de Samuel en esta porción, que también esta porción aparece en uno de los salmos. Y después dice en el verso 10, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Ahí está citando Deuteronomio. Después en el verso 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Ese es un salmo. Verso 12, y otra vez dice Isaías, claramente pues es el libro de Isaías el que está citando aquí, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Entonces vemos cómo de una manera bien rápida, en una secuencia muy rápida, el apóstol Pablo cita a 4 libros del Antiguo Testamento, que es Samuel, Deuteronomio, Salmos y el libro de Isaías, para que los judíos recordaran o aprendieran que ya estaba profetizado que de los dos pueblos, tanto judíos como gentiles, se iban a acercar a Dios para hacer un solo pueblo. Entonces el apóstol lo primero que menciona aquí es la inclusión de todos los que creen en el Señor Jesucristo para ser parte del pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos, tiene un pueblo que hoy se conoce como iglesia también, que se conoce también como el cuerpo de Cristo, que se conoce también como la esposa del Cordero, pero son un mismo cuerpo, es una misma iglesia. Entonces no hay ya división entre judíos y gentiles. Lo vimos también un poquito la semana pasada, cuando ahí en el libro de la carta, mejor dicho, a los Gálatas, dice en cuanto a la salvación, dice ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Entonces lo que nos da a entender es que Dios no hace diferencia entre salvación para judíos o para gentiles o para hombre o para mujer o para esclavo o libre. La salvación viene para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y el apóstol nuevamente, ya insisto, como una especie de resumen y tratando ya de aterrizar todas las ideas que ha estado presentando aquí en la carta a los romanos, entonces es que nuevamente les menciona, recuerden que los gentiles son parte del pueblo de Dios, son parte de los planes de Dios. Los gentiles no son el plan B de Dios, no es que como los judíos rechazaron en su mayoría al Señor Jesús, bueno, entonces pues hay que incluir a los gentiles, ¿no? Así como que pues ya no hay de otra, ya que ellos no nos recibieron, entonces el plan
que sigue es aceptar a los gentiles. No, ya desde el primer libro que menciona aquí, o el más antiguo, mejor dicho, de los que menciona aquí, es Deuteronomio. Se lo escribió Moisés hace cerca de 4000 años, es decir, unos 2000 años antes de que sucediera o de que escribiera el apóstol Pablo esto. Ya estaba profetizado que también los gentiles serían parte del pueblo de Dios. Entonces es ahí donde encontramos esa unidad de la que viene hablando el apóstol Pablo un poquito arriba, es decir, en los versos anteriores. Y entonces el apóstol le recuerda, tiene que haber esa unidad. Es el primer recordatorio, tiene que haber unidad porque tanto judíos como gentiles ya estaban en los planes de Dios. No es que, insisto, y nosotros los gentiles somos como el ya que de Dios, ¿no? Bueno, como ellos me rechazaron, pues ya que tendré que incluir a estos, no, ya estábamos en sus planes. Después el apóstol Pablo a lo largo de todas sus cartas, o la gran mayoría, va a seguir hablando de esto. Y por ejemplo en la carta que escribe a los Efesios, dice que antes de la fundación del mundo ya habíamos sido predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Es más, todavía no existía el mundo cuando Dios ya en sus planes ya había pensado en el pueblo judío y en el pueblo gentil también, ¿sí? Insisto, no como un plan de emergencia, no como algo que de repente se salió de las manos y ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a buscar una alternativa. No, ya estaba dentro de los planes y eso es lo primero que le recuerda. Una, para que los judíos recibieran a los gentiles, como lo viene diciendo a lo largo también de varios capítulos, para que pudieran tener esa unidad, no rechazarlos, no verlos como algo inferiores, y para que los gentiles puedan sentirse realmente parte del pueblo de Dios y no como un agregado, no como algo que como, no sé, se me figura ahorita como que están haciendo una taza, una olla de barro, y de repente agarran una bola del barro y se la pegan así como un agregado y se ve medio raro, pero es parte, ¿no? Ya como se lo pegaron ahí al barro fresco, bueno, ya es parte de esa olla, aunque se vea medio raro, ¿no? No somos así, ¿no? No somos un agregado y un pegado a los planes de Dios, sino que ya los gentiles estábamos dentro de los planes de Dios juntamente con los judíos para ser un solo pueblo. Y el apóstol Pablo dice en algún momento hablando, cuando les muestra a los judíos cómo ellos han fallado, cómo ellos rechazaron a Dios, cómo ellos conociendo a Dios no le dieron gloria, no le dieron gracias. Antes, como dice en uno de los pasajes, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de animales, de bestias, de cuadrúpedos. Eso lo hizo el pueblo judío. No digo que los gentiles no hayan caído también en ese tipo de idolatría, pero la diferencia es que los judíos conocían a Dios y los gentiles no. Entonces, un gentil no puede cambiar algo que no tiene, pero en este caso un judío que conoce a Dios sí puede cambiar a Dios por otro tipo de dioses o de ídolos. Entonces, cuando el apóstol Pablo les está hablando de esas fallas que tuvieron los judíos, después le dice a los gentiles, entonces somos mejores que ellos. Dice, no, en ninguna manera, no somos mejores que los judíos, tampoco peores, simplemente tenemos diferentes formas en las que nos fuimos acercando a Dios conforme a los planes de Dios, conforme a los planes de Dios se iban cumpliendo. Y eso lo recuerda el apóstol Pablo. Tengan en mente esto, siéntanse todos parte del cuerpo de Dios, no se excluyan ninguno, no se rechacen ni un grupo al otro, sino que todos somos parte de un cuerpo, es lo que estaría diciendo aquí el apóstol Pablo, y se los fundamenta con la Biblia, ¿no? No es que les diga, bueno, yo pienso, ¿no? Me imagino así, tengo en mi mente como que Dios quiso hacer esto, no, les da 4 pasajes, les digo así en secuencia, la Biblia dice esto, y dice esto, y dice esto, y dice esto. 4 pasajes les menciona aquí para que no quepa duda que Dios realmente ya había planificado la salvación de judíos y gentiles. Y después vean lo que dice en el verso 14, después que les habla en estos pasajes, verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Esto es lo que les decía, ¿no? No se sientan menos, tengan paz, su fe es la que les va a traer ese gozo, les va a traer esa paz, Dios les llene de esa paz por medio del creer, no se sientan menos, no se sientan más. Recordemos que parte de lo que el apóstol Pablo les dice también en esta carta es, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No pienses que por ser judío o por ser gentil eres más o eres menos que el otro grupo, ¿no? Dice, ninguno tenga más alto concepto, todos tengan un buen concepto, un concepto sabio de cada uno de ustedes. Dice que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra esperanza?
Bueno, la redención de nuestros cuerpos, que algún día estaremos la eternidad con el Señor, que las diferencias que hoy podamos encontrar en el mundo se van a acabar, que la enfermedad, que el dolor, todo eso algún día se acabará. Es parte de entre muchas otras cosas de la esperanza que tenemos, y la más grande esperanza es ver a nuestro Señor ahora sí que cara a cara, ¿no? Como dice en el caso de Moisés, que Dios hablaba con él cara a cara. Bueno, ni siquiera Moisés pudo realmente ver a Dios cara a cara. Cuando dice ahí que hablaban cara a cara, es que hablaban, Moisés oía a Dios como cuando platican dos personas, ¿no? Que se están escuchando claramente, y no que Moisés venía así como una idea a su mente y decía, ¿será Dios? Pues mejor escribo, a lo mejor es Dios quien me está hablando. No, claramente escuchaba Moisés lo que Dios le decía, y Moisés le preguntaba y Dios le respondía. Había esa interacción, insisto, como cuando estamos entre amigos platicando, y oye, ¿y tú cómo ves esto? ¿Y qué piensa el otro? Pero a ver, no entendí muy bien aquello, ¿me puedes explicar? Esa es la forma en que Moisés y Dios hablaba, y Dios dice, con ninguno más de los profetas hablaré así, a los demás hablaré en visiones, hablaré en sueños, dice, pero con Moisés estoy hablando como hablan dos personas, ¿no? Es lo que estaría Dios diciendo. Entonces, esa es nuestra más grande esperanza, que nosotros sí podamos estar en la presencia plena de Dios, que podamos estar disfrutando de Él toda la eternidad, y todo lo demás, como dice la Biblia, pues será una bendita y gloriosa añadidura, ¿no? El que ya no haya enfermedad, dolor, muerte, tristeza, hambre, ya todo eso será una añadidura gloriosa, pero lo más importante es que estemos en la presencia de nuestro Señor por toda la eternidad. El segundo punto que el apóstol Pablo les recuerda o les trae a memoria, ven lo que dice a partir del verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo en estos dos versos? Eh, me quiero imaginar un poquito al apóstol Pablo diciendo, pero bueno, ¿qué más les puedo decir? Ya que más le explico, ustedes ya deben saber todo eso, ustedes tienen amor en su corazón, tienen bondad, han crecido, incluso pueden amonestarse entre ustedes, hay conocimiento, hay sabiduría. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo? Yo sé que ustedes han crecido, yo sé que no son los mismos que cuando creyeron hace 5, 10, 15 o los años que hayan sido, sino que ahora yo sé que ya hay conocimiento, que ya hay madurez, que hay un avance en su vida, de tal manera, dice en el verso 14, dice, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ya había un crecimiento aquí que el apóstol Pablo nota en los hermanos, dice, yo estoy convencido, estoy seguro que ustedes han crecido. Y eso mismo debe recordarnos también a nosotros que debemos avanzar, que debemos crecer, no podemos estar igual que hace 2, 3, 5 o 10 años, según el tiempo que tengamos conociendo del Señor, sino que tiene que haber un crecimiento, se tiene que notar que nuestra vida, aunque sea un poquito, pero que va avanzando. Si el día de hoy nos paramos y echamos un vistazo atrás para saber cómo, o hacer una comparación de cómo era nuestra vida hace unos años o meses, según sea el tiempo que tú conoces del Señor, tiene que haber un cambio. A lo mejor tú dices, bueno, yo tengo apenas unos 2 o 3 meses que conocí, pero ya hay algunos cambios, ya hay unos poquitos o tal vez no muy visibles todavía cambios, pero tiene que haberlos. Tu vida tiene que ser transformada por el poder de Dios. Es parte de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Señor. Él va avanzando cada día en nuestra vida. Habrá algunas cosas que de momento no nos demos cuenta, hasta que de momento, como les decía, podamos hacer una pequeña pausa y decir, ay, tiene mucho que no hago esto, ya hace mucho que no me sucede aquello en cuanto al pecado, ¿no? Hablando de cosas pecaminosas, y también los nuevos hábitos que estamos adquiriendo que son buenos, como hoy llevo ya, no sé, 3 o 4 libros de la Biblia que estoy leyendo, ya llevo una constancia en mi lectura bíblica, ya leí tal vez un libro que alguien me recomendó, ya no escucho tantas cosas
pues vanas y bien no malas necesariamente, pero ahora procuro escuchar alguna prédica, poner algunos cantos, es decir, nuestra vida poco a poco va cambiando, se tiene que ir notando ese avance, y aquí el apóstol Pablo lo que les hace notar como que después de que los romanos están leyendo esta carta, están inmersos en la lectura, y de repente le dice, pero bueno, ya ustedes ya lo saben, son cosas que en las que ustedes han crecido, han abundado, tienen conocimiento, pueden exhortarse, pueden enseñarse unos a otros. Entonces, lo segundo, además de que debemos sentirnos incluidos dentro del cuerpo de Dios sin rechazar a nadie, es el primer recordatorio. El segundo es, tienen que crecer. Yo sé que ustedes están llenos de conocimiento, llenos de bondad, de tal manera que pueden ahora ustedes enseñar a otros, exhortar a otros, hablarles de Cristo a otros. Entonces, el segundo punto al que el apóstol Pablo quiere recordar a los romanos es que deben crecer, tiene que haber un crecimiento en nuestras vidas. Y el punto número 3, además del crecimiento, es decir, ¿qué es lo que se busca con este crecimiento? Vamos a ver cuál era, qué es lo que el apóstol Pablo entendía que era parte de su misión. Dice en el verso 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, eso es lo que les decía y es parte del título, ¿no? Que dice de esta enseñanza, y no sé si vieron la invitación, dice para hacernos recordar, es decir, para que tengamos presentes estas verdades. Dice el verso 15, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. ¿Cuál era parte del propósito del apóstol Pablo en escribir todo esto? Para que el Espíritu Santo fuera santificando a los gentiles, es decir, a nosotros, no solo a los gentiles, pero él está hablando del ministerio que tiene a los gentiles, ¿no? Es decir, que en ese momento él estaba escribiendo una iglesia en la que había muchos gentiles, pero insisto, somos un cuerpo, el plan de Dios es el mismo para judíos y para gentiles, la santificación, la perfección, el crecimiento, que podamos estar unidos, la unión. Entonces aquí el tercer punto no solo es que crezcamos, no es que nuestra vida. Es que miren, hermanos, hay dos cosas que uno tiene que tener bien presente. Hay personas que pueden ser muy buenas personas, que ayuden a los demás, que no digan malas palabras, que tengan un carácter pues controlado, es decir, que haya un cierto dominio en su vida, templanza, ¿no? Pero eso no necesariamente los hace hijos de Dios. Recordemos que no somos hijos de Dios por las obras, pero la gran diferencia entre las buenas obras, que alguien sea una buena persona, y la santificación es que está presente la obra de Dios. No hay un solo ser humano que pueda ser santificado si Dios no está presente. Para que alguien pueda ser santificado, es decir, llevado a esa perfección, a la imagen del Señor Jesucristo, a ser como Él, con las intenciones con las que Él hacía las cosas, tiene que estar presente Dios en su vida. Puede haber alguien que ayude a los pobres, puede ser que haya alguien que tenga dinero y construya orfanatos o asilos para que gente pueda recibir ahí atención, pero quizá lo haga para recibir reconocimiento, quizá lo haga para que la gente lo reconozca y diga cosas buenas de él. Entonces la obra que hace es buena, sí, pero la intención no lo es del todo correcta. ¿Cuál sería la diferencia entonces? La presencia de Dios en nuestra vida nos lleva a que todas esas obras que hagamos no sean para gloria nuestra, sino sean para glorificar a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor, es decir, todo debe uno enfocarlo al Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla aquí de la santificación de los gentiles, es que todo lo que uno haga tiene que haber una transformación en nuestra vida, pero para glorificar a Dios, no para que digamos, yo me esfuerzo, yo hago, yo ayuno, yo oro, yo me voy a retiros, y vean cómo he crecido, vean todo lo que he padecido, vean cómo me ha costado. No, 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 mis hermanos, no es nuestra obra, no tenemos nosotros que gloriarnos en nosotros, sino gloriarnos en lo que Dios ha hecho y reconocer que la gloria es para él, que ahorita el apóstol Pablo va a mencionar un poquito eso, pero tenemos que quitarnos el reflector de encima de nosotros y apuntarlo al Señor Jesucristo, que Él sea, que para Él sea la gloria y Él sea glorificado en todo
lo que hagamos. Y entonces esa es esa parte de esa santificación, que los gentiles, ahora los cambios, la transformación, la madurez, que se sientan parte del cuerpo de Dios, pero no para sentirse más, no para que ellos inflen, ¿no?, el pecho y levanten la barbilla, sino para glorificar a Dios. Y ven, eso, el segundo es, bueno, este punto sería la santificación, que hay ese crecimiento dentro de los planes de Dios, llevarnos a ese punto en el que nos parezcamos más a Señor Jesús, que todo lo que hagamos sean buenas obras, pero con la intención o con el impulso que el mismo Señor Jesucristo tenía, que era glorificar a Dios. Verso 17. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Esto es lo que les decía, dice, pero esperen, no se trata de gloriarnos, de nosotros inflar el pecho. Si en algo hay que gloriarnos o hay que alegrarnos o en algo podemos sentirnos, valga la expresión que voy a decir, orgullosos en un sentido correcto, es en lo que Cristo ha hecho, no en mí. Dice el apóstol Pablo, si algo puedo yo, de algo puedo alegrarme, si algo podría yo mencionar, es lo que Cristo ha hecho. Vean lo que dice después en lo que a Dios se refiere, porque no osaría, no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Cuál sería el cuarto punto? El evangelismo. Una vez que nosotros somos parte del cuerpo de Dios, comenzamos nosotros a crecer, vamos siendo santificados, se espera dentro, no es que hasta que acabe todo este proceso, pero una vez que uno cree y conoce al Señor, entonces uno de los procesos que comienza en nuestra vida es el evangelismo. Ahora ve y compártele a otras personas, como el Señor Jesucristo le dijo al endemoniado gadareno, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Después a los discípulos les dice, después que el Señor Jesús los prepara, les dice, id y predicad el evangelio a todo el mundo, id y hacer discípulos a todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todo el mundo. De esa forma es como están los pasajes. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces hay un crecimiento. No es lo mismo ir y dar el testimonio como lo hizo el gadareno, que dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ahí la instrucción es, ve y habla de lo que tú has experimentado, cómo Dios fue bueno contigo, cómo Dios tuvo misericordia de ti. Y a los discípulos, después de un tiempo de preparación, no les dice, vayan y cuenten lo que Dios ha hecho con ustedes, que es parte de lo que uno tiene que hacer. Para ellos la encomienda que les da es, vayan y hagan discípulos, vayan y enséñenle a otros. Es decir, ya había un nivel mayor de preparación en los discípulos, de modo que ellos los manda a enseñar. Entonces, el evangelismo tiene que ver desde que creemos. No tenemos que esperar a que ya conozcamos los fundamentos de la fe cristiana y que ya conozcamos toda la Biblia. No, desde el momento en que creemos, espera que haya un evangelismo en nuestra vida, es decir, que ahora vayamos y compartamos de nosotros. Entonces el apóstol les está diciendo 4 cosas muy básicas. Son parte del cuerpo de Dios, tienen que crecer, tienen que ser santificados, tienen que ir creciendo en esa madurez, reconociendo que la gloria es para Dios, y tienen que ir a predicar a otros. Dice el apóstol Pablo, yo no me puedo gloriar sino en lo que Cristo ha hecho, sino en las señales, en el poder del Espíritu Santo que Él ha manifestado para que otros crean. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si ha habido un poder del Espíritu Santo que se ha manifestado en mí, es para llevar el Evangelio a todas las regiones, no para que nosotros nos sintamos, insisto, superior a otros, ¿no? El Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, cuando está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y hablarán de mí, y testificarán de mí, y compartirán el Evangelio hablando de mí
predicarán acerca de mí. Eso significa y darán testimonio de mí, es decir, ustedes serán mis testigos. Ustedes van a ir y a decir lo que de mí saben, lo que de mí vieron, lo que de mí conocen, lo que de mí han aprendido, bajo el poder del Espíritu Santo. Y es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Si algo puedo yo tener esa alegría dentro de mí, es lo que el Señor Jesucristo ha hecho para gloria de Dios por medio del Espíritu Santo, y no ha sido otra cosa sino llevar el mensaje del Evangelio desde Jerusalén, dice, hasta las regiones por allá de Ilírico, es decir, un buen tramo que había predicado el apóstol Pablo, y dice, y no he podido irlos a ver, va a decir más adelante, hermanos romanos, no he podido estar con ustedes porque he estado ocupado predicando el Evangelio en todos los lugares donde no ha sido predicado. El apóstol entiende que Dios no le había permitido ir a Roma, porque dice, bueno, es que allá ya predicaron el Evangelio, ve a donde no ha sido predicado, ahí es donde tienes que ir, y es ahí donde Dios estuvo llevando al apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, recordemos, así como el apóstol Pablo, que todo lo que nosotros podamos haber recibido es por medio de la obra del Señor Jesucristo, para gloria de Dios y a través del poder del Espíritu Santo. No podemos excluir a ninguno de ellos, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo en esta obra tan hermosa que ha comenzado en nosotros, pero tengamos en cuenta siempre estos puntos. Somos parte de un cuerpo, no somos llaneros solitarios que yo puedo solito. Somos parte de un cuerpo, debemos crecer en santificación y predicar el Evangelio a toda criatura, porque mucha gente necesita de Cristo. Vemos cómo el mundo cada vez está más perdido, cómo se está cumpliendo cabalmente que hoy a las cosas buenas le llaman malo y a lo malo se le llama bueno, y nosotros tenemos que ir a predicar a aquel que vino a hablar acerca de la verdad, que es el Señor Jesucristo. Y la verdad, como dice la palabra, la verdad los hará libres, como nos hizo libres a nosotros. Entonces, no dejemos de predicar al Señor Jesús en el nivel en el que nosotros tengamos. No queramos llegar y que fíjate que dice la doctrina y el fundamento y no sé qué. No, mis hermanos, sino que lo que el Espíritu Santo vaya poniendo en nuestro corazón, eso vamos y prediquemos a otras personas. Al final, la obra la hace el Señor. Él es quien convence, Él es quien da la fe para creer, y Él es el que salva. Nosotros solo somos un medio por el cual el mensaje llega hasta las personas, ¿sí? Muy bien, pues cuídense mucho, nos vemos el jueves si Dios nos lo permite, que tengan un bendecido descanso. Muy buenas noches.